La Asamblea Constituyente de Chile básicamente votó a favor de la eliminación del Senado chileno para reemplazarlo con la llamada Cámara de las Regiones. Por otro lado, la Asamblea Constitucional, la Asamblea Constituyente de Chile, también votó a favor de la reelección presidencial. Dos medidas increíblemente controversiales en este país sudamericano, en el que ha venido siendo considerado en los últimos años justamente como la democracia más estable de América Latina. Prácticamente el reemplazar el Senado con esta Cámara de las Regiones, lo que representa en términos prácticos es crear un parlamento unicameral, sin ningún tipo de dudas. Un tipo de parlamento que lamentablemente va a debilitar profundamente el poder legislativo chileno, tomando en cuenta de que este poder legislativo se va a ver con poderes mucho más debilitados, con mucho menos rango de maniobra, ahora que no tendría el Senado, que viene siendo la Cámara Alta, en lo que viene siendo, por supuesto, el poder legislativo. Esta situación, por supuesto, lo va a hacer mucho más fácil para el Poder Ejecutivo, va a ser mucho más fácil para el Poder Ejecutivo poder controlar el Poder Legislativo, tomando en cuenta de que en este tipo de coyunturas, en este tipo de circunstancias, los miembros del partido de gobierno de turno, lo único que necesitarían es contar con una mayoría simple para poder controlar el Poder Legislativo y básicamente subyugarlo a las órdenes y a los mismos intereses que el Poder Ejecutivo como tal. Lógicamente, dada toda esta situación, se trata de un hecho bastante peligroso lo que está ocurriendo en Chile, ya que necesitamos tomar en cuenta de que, por lo general, en todas partes del mundo, es precisamente la Cámara Alta, el Senado, la facción del Poder Legislativo que menos suele sucumbir a los diferentes tipos de extremismos y, por supuesto, a los diferentes tipos de radicalismos. La razón viene siendo por la condición heterogénea de las regiones que los senadores deben representar una vez que son electos. Esto hace que sea muy complicado encontrar senadores que tengan posiciones bastante extremas o radicales, a diferencia de congresistas, de miembros del Congreso que, por lo general, al ser la Cámara Baja, siendo la Cámara Baja, mejor dicho, por lo general se trata de la facción del Poder Legislativo que más puede contar con figuras bastante radicales o en su defecto extremistas. Y no solamente en América Latina, sino en cualquier parte del mundo. Hecho que, por supuesto, es demostrado por la historia, lógicamente. De hecho, un precedente bastante delicado, bastante peligroso, es el hecho de que en la gran mayoría de los países, de acuerdo a determinados estudios, en la gran mayoría de los países que no cuentan con un Senado, o sea, en el Poder Legislativo, por supuesto, en muchas partes del mundo cuyo Poder Legislativo no cuenta con un Senado, al final terminan siendo lamentablemente o dictaduras o, en su defecto, lo que se llama democracias híbridas, como lo puede ser, por ejemplo, en este momento el gobierno de Viktor Orbán en Hungría, por citar un ejemplo bastante claro de lo que viene siendo una democracia híbrida. Por otro lado, América Latina cuenta con un precedente bastante lamentable en cuanto a este hecho de eliminar el Senado y simultáneamente aprobar la reelección presidencial. Y este precedente viene siendo el caso del dictador venezolano Hugo Chávez en Venezuela. Tomando en cuenta de que apenas llega al poder, él de inmediato cambia la constitución venezolana para poder eliminar el Senado y eventualmente, por supuesto, aprobar la reelección presidencial que terminaría eternizando en el poder al chavismo. Este último elemento, lo que viene siendo de reelección presidencial, es un tema bastante delicado en América Latina, tomando en cuenta de que en muchísimos países se ha tratado del primer paso para transformar dicho país en un auténtico infierno. Y en este caso es muy delicado lo ocurrido en Chile, tomando en cuenta de que, como decía previamente, se trata de la democracia más estable de América Latina, que casualmente acaba de elegir
al presidente y al gobierno más radical que ha tenido Chile desde su vuelta a la democracia tras la tiranía del dictador Augusto Pinochet. Reportando desde la ciudad de Medellín, en Colombia, Luis Orozco, Newsweek.